Acompaña el ex canciller de la República, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, que nos puede ayudar a comprender qué ha pasado en Venezuela, cómo está la situación y qué puede pasar, qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio 1, estamos acá en Tacna y en Moquegua, hoy día feriado, más relajado. ¿Cómo te va? ¿Cómo has vivido la información, la jornada? Ni te han invitado para ser veedor, ¿no? Estoy esperando que coloquen a Miguel Ángel en pantalla. Ni te han invitado a ser veedor en Venezuela. Fernando, muy buenos días, amigo de Tacna querida, siempre la tengo tan presente. Fíjate, Fernando, que en esta oportunidad, por supuesto que no íbamos a ir a Venezuela. Yo formo parte de un pool de observadores internacionales, como sabes, porque estaba todo decantado. Incluso el primer gran ala de los observadores viajó y se quedaron en el avión. Tú los viste, a los expresidentes que se quedaron en el avión y no pudieron entrar a Venezuela. Imagínate con los ex cancilleres qué cosa iba a pasar, pues. También lo mismo han expresidentes, pueden ser cancilleres, políticos. He visto mucha gente, uno lo sigue por Twitter y ve, Fernando, en ese momento me están expulsando de Venezuela, en ese momento no me dejan entrar a Venezuela. Fernando, la última vez que estuvimos en Caracas fue precisamente cuando la oposición ganó el proceso de elecciones parlamentarias, y yo recuerdo que en esa oportunidad salimos incluso con un enlace con ustedes en Radio 1 de Tacna, me acuerdo mucho, y en esa ocasión que conocí a María Corina Machado, que conocimos a los actores visibles, fui justamente con 4 congresistas de ese momento. Recuerdo que eran Galarreta, Martín Belaúd de Moreira, la señora Chacón, y por ahí uno más que me voy a acordar. Ya. Ese escenario no funciona pues para ahora, Fernando. Inseguridad total, ninguna garantía para los observadores internacionales, así que mejor hemos estado en nuestras capitales. Y desde aquí sí, Fernando, a través de Radio 1, levantando la voz, y contigo hemos dicho N veces que lo que iba a haber en Venezuela era un fraude, que todo lo que hemos visto simplemente materializa lo que Maduro quería, quedarse en el poder. Él no puede dejar de poder por 2 razones, porque si lo deja, Fernando, va preso, pues. O sea, él es un hombre condenado a la cárcel, y si no, como también lo dijimos, a la muerte. Mira la cantidad de gente que ha muerto en Venezuela por el hambre y otros por la violencia creada por su régimen. Entonces, ya el Consejo Nacional Electoral ya lo ungió anoche ganador. Sí. Se ha burlado del mundo, del continente, de la subregión y de la propia Venezuela, por supuesto. ¿Qué hay que hacer, Fernando? Pues adoptar una política, como hemos dicho siempre, con carácter. Una política internacional directa, sin romanticismo. A mí no me gusta el idealismo de las relaciones internacionales. Eso puede ser bueno para contarla. A mí me gusta el realismo de las relaciones internacionales, de la política internacional y de la política exterior. Eso significa, Fernando, que deberíamos tomar una postura, y seguramente la postura del Perú puede ser el camino para que con liderazgo se sumen otras. Mira, ya dijo el Consejo Nacional Electoral que Maduro es el ganador. ¿Y para qué, si ha dicho eso, para qué hemos llamado en consultas al embajador peruano en Caracas? Si hay la evidencia incontrastable de que el Tribunal Electoral venezolano ya dio por ganador a Maduro, ¿vas a llamar en consulta para qué? Es una pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es que ese embajador peruano
en Caracas, venga a Lima y se quede aquí, ya no vuelva. Hay que retirar al embajador del Perú y hay que usar el verbo que tanto vengo diciendo y no entiendo por qué hasta ahora no se usa. Condenar. Hay que condenarlo de Venezuela, Fernando. Nada de preocupación. A mí me preocupa qué hora es en estos momentos. Me preocupa si he tomado o no desayuno. Me preocupa si almorzaré o no. Aquí estamos frente a una condena de un acto flagrante que se ha tirado al suelo todo, desde el acuerdo de Barbados. Todo lo que hemos visto, en verdad, necesitamos una posición con carácter, Fernando, que es lo que Maduro merece. ¿Y alguien de los países de Latinoamérica, Centroamérica o Norteamérica o el mundo la ha tomado? Justamente a eso voy, Fernando. ¿Te imaginas que el Perú sea el primero que condene? ¿Te imaginas que el Perú retira a su embajador? Mira, el Perú tiene la mayor cantidad de migrantes en el mundo de venezolanos. Así es, el segundo después de Colombia. ¿Te imaginas que el Perú tome una posición de Estado de ese nivel? ¿Qué va a decir Estados Unidos? ¿Qué va a decir Francia? ¿Qué va a decir Rusia, China? Oye, en este país hay carácter. Eso se llama liderazgo. Aquí en el Perú es al revés. Esperamos ver qué dicen los demás países para ver qué adoptamos. ¡Qué vergüenza, Fernando! Por favor, carácter para la política exterior peruana. Y no tenemos que ser una potencia mundial para tomar una medida. Repito, si ya sabemos que el Consejo Nacional Electoral ha ungido, ha decretado que Maduro es el ganador, vamos a llamar en consultas a nuestro embajador. ¿Para qué cosa vamos a consultarle? Si ya sabemos todo. Y fue un gobierno con 50 muertes encima plantearse así. Es una buena pregunta la que haces, pero yo diría que sí, porque sería una enorme oportunidad para que el gobierno de Perú le diga al mundo que es un gobierno de paz, es un gobierno, o mejor dicho, un país, no un gobierno, es un país de paz donde sabemos distinguir, y que los muertos que hemos tenido aquí sea objeto de una investigación profunda, Fernando, y quien sea responsable, pues achacarle la responsabilidad, pero no cometer el acto irresponsable de decir que todos los militares, todos los que han actuado, deben ir a dejar. Eso nadie lo va a decir, pero sí por lo menos que la investigación avance a dar con las responsabilidades. Si llega al más alto mando, se tiene que respetar eso y será la justicia la que defina, porque el Perú desde el año 80 hasta el día de hoy ha tratado de mantener su democracia con terrorismo, con autogolpe de Estado, con recuperación de democracia el 2000, con mucha corrupción en los presidentes incluso de la República, hasta llegar a un punto de quiebre en el cual nos encontramos hoy con 50 muertos, con un no adelanto de elecciones y una política muy fracturada con un gran dominio del Congreso sobre el Ejecutivo, que son temas internos, pero trata de mantener su democracia y trata de exigir que funcione el sistema, desde el acceso a justicia por las muertes, como también se respeten las sentencias que se dieron para quienes estuvieron en diversos regímenes democráticos o autocráticos metidos en la corrupción. Tratamos de mantener el sistema. Correcto, Fernando, no tengo nada que contradecir. Mira, si hay algo que es dramático para un pueblo es la impunidad, la impunidad. Eso es grave y dramático para un pueblo. Colombia lo ha vivido 55 años, un proceso de negociación que estuve cerca. Yo estuve el día del plebiscito en Colombia, en Bogotá, me metí mucho para mirar ese día cómo se realizaba el plebiscito de paz con el contenido del acuerdo, y la impunidad
no juega con nosotros. Por eso es muy importante, como tú dices, que hay investigación. Pero, Fernando, si me permites volver, yo creo que lo que está pasando en Venezuela es gravísimo. Yo creo que no estamos mirando el tamaño de lo que está pasando en Venezuela, porque yo miraba en los días anteriores a María Corina Machado, a Edmundo González, el candidato presidencial. Los vi con mucho ímpetu y muchas ganas, y eso estaba muy bien. Pero déjalo eso a ellos, no a los demás. Los demás ya hemos tenido que tener una mirada objetiva y material sobre lo que está pasando en Venezuela. Y hemos seguido, o mejor dicho, yo no, porque yo venía más bien diciendo fraude, 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 y algunos me decían, no diga fraude, porque las cosas son diferentes. ¿Qué cosa puede haber diferente con un dictador que mantiene un modus vivendi como Fidel Castro en La Habana, y que seguramente habrá sido quien le dijo cualquier cosa menos dejar el poder? Y seguramente Maduro aprendió muy bien, porque en Venezuela, como tú sabes, están todo el servicio de inteligencia cubano prácticamente gobernando con Nicolás Maduro. Tenemos que ser claros. Entonces, frente a ese escenario, necesitamos una posición, y también Estados Unidos de América debería tener una posición más clara. Yo escuché a Anthony Blinken, el secretario de Estado, no estamos viendo sino expresar preocupaciones. Repito, yo puedo preocuparme, mira, voy a usar el verbo preocupar. Si acaso hasta a esta hora del día no se sabe quién ha ganado. Me puedo preocupar porque haya habido evidencias de que las actas han sido robadas, etcétera. Pero aquí anoche ya salió el Consejo Nacional Electoral. O sea, para la gente que nos ve y nos escucha, ya salió a la entidad oficial de Venezuela, única responsable de proclamar al ganador y convertirlo en presidente de Venezuela por los próximos 5 años. Ya salió, ya dijo. Ante eso, ¿podemos seguir expresando preocupación, Fernando? Ese es el tema que yo dejo para las cancillerías de América Latina y para la peruana. Enorme oportunidad para el Perú, Presidenta Boluarte, enorme oportunidad para que el Perú muestre liderazgo y retire a su embajador. Entonces verán mañana primeras planas en el mundo. Perú condena fraude electoral y retira a su embajador. Entonces, hasta de su tumba, Raúl Porras Barrenechea, ese canciller de principios que nos enseñó a tomar una posición. Esto no es aislacionamiento o aislacionismo. Por favor, no es. Están confundiendo, no entienden. El aislacionismo es convertirse autoestado paria. Eso no es, al contrario, es asumir una postura como la hizo el propio Raúl Porras Barrenechea cuando fue a la reunión de cancilleres para aceptar una posición. Es que eso es lo que necesitamos. Pero otra vez seguimos calculando, seguimos viendo. El canciller, a ver, pregunta a todo su equipo, a ver, ¿qué dice Estados Unidos? ¿Qué dice la Unión Europea? ¿Qué dice? Por favor, ¿cómo va a ser la política exterior peruana de esa manera? Yo jamás, cuando fui canciller, se me ocurrió preguntar, oye, ¿qué dice el país? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver qué decimos, vamos acomodándonos. Eso es una política exterior pusilánime, timorata, carácter y pantalones, señor, ya, para una política exterior de verdad. Ahora, el hecho de retirar embajador, condenar lo sucedido, retirar embajador, en el plano de las relaciones peruano-venezolanas no hay mayor afectación, porque yo creo que ya están rotas hace tiempo, no hay somos el país, no hay tramitología entre ambos países, pero sí lo que se puede marcar es un liderazgo en el continente, ¿no?, sobre cuál debe ser la reacción hacia Venezuela. Fernando, pero Maduro lo que obtiene es lo que tú has dicho en su momento, que es lo que no quiere perder, es el poder.
El poder Fernando es lo que le da la posibilidad de mantenerse en el cargo, porque además lo único que lo sostiene es una pequeña clase política, ¿no? Una gran oposición, pero las Fuerzas Armadas. Mira, Fernando, el Perú fue el líder en el tema Venezuela. Creamos el Grupo de Lima, ¿ya? Olvidémonos qué presidente lo creó ya. Es que yo siempre veo estos temas como hombre de Estado y hay que verlo como una política de Estado. Creamos el Grupo de Lima, aquí se creó, los cancilleres venían aquí, se concentraba aquí, todo era aquí en el Perú. Y entonces el mundo decía, los europeos decían, oye, ¿qué tema Venezuela? ¿Qué dice Lima? ¿Te das cuenta? Ese liderazgo que nos puede servir para muchas otras cosas. ¿Para qué, doctor Rodríguez Maquén? Me preguntaba ayer. Por ejemplo, para la OCDE. ¿Cómo le va a servir? ¿No quiere acaso la OCDE un país con probadas calidades democráticas? Dime si esa no es una probada calidad democrática, un país que tenga vanguardismo en el tema de la democracia continental, Fernando. No, pero si ya estamos con 5 horas de discurso de ayer, ya estamos en la OCDE, ¿eh? Mira las maravillas, la maravilla que nos han contado ayer en el legislativo. Bueno, Fernando, ya ese es un capítulo aparte. El país de la maravilla. Ya, nosotros tenemos que recibir a los de la OCDE que quieren estar con nosotros. Sí, no, eso fue. Oye, pero Miguel Ángel, este sería, porque, a ver, no nos pueden engañar, seamos sinceros. Tú y yo no hemos vivido el 9 de abril de 2000, hemos visto el Chavo el 8, nos pusieron el Chavo el 8 en la pantalla de televisión y nos voltearon los resultados. O sea, no nos van a decir que es un fraude y que no es un fraude. O sea, se sabe cuando hay un fraude electoral. Lo vivimos con Fujimori acá en el país y las campañas que se hicieron. Yo les recordaba a nuestros oyentes que los venezolanos, si bien han ido con esperanza, no se ganaba con esperanza una elección, porque ya lo tuvieron con Capriles, ya lo tuvieron con Guaidó, con Machado y ahora con este señor Edmundo González. O sea, y el capítulo es repetido. Ya se sabe que por ahí no, o sea, sí se da la pelea, la lucha, pero tampoco era para que hicieran las maletas, ¿no? Para irse, la cosa es difícil. Este señor no sale así nomás, este gobierno no sale así nomás porque el mundo lo está rechazando. Yo lo que he visto dentro de lo que es mi pequeño algoritmo es que Perú Libre nomás lo defiende, que se convierte en una isla dentro del Perú, de defensa o de consolidación de ese fraude, y veo que por el lado de España está Podemos, ¿no? Pero no hay más, o sea, todo lo demás es un rechazo general que tiene que irse consolidando con acciones claras. Yo coincido contigo que el tema de condena es el paso. Mientras llamo embajador, cierro embajada, ya el otro señor sigue sentado y pasó la cosa y voy a gobernar todo el tiempo que sea necesario. O sea, no pudieron, sí. Miren, porque tiene el poder. A ver, Fernando, yo voy a dar un paso más a través de Radio 1 de Tacna. Voy a dar un paso más. Formulo mi propuesta de que la OEA, una vez que ha decidido la condena del continente a lo que sucede en Venezuela, decida a través del Consejo Permanente, y si no, de una reunión de cancilleres extraordinaria, el acto unilateral del continente por el cual acuerdan los países llevar adelante el bloqueo continental contra Venezuela. ¿En qué consiste el bloqueo continental? Es una medida del derecho internacional por la cual se aísla al país. El bloqueo continental es una medida por la cual se aísla al país para impedir que llegue al país. No es el ejemplo de Cuba, sino impedir que llegue al país
todo lo que produce el mundo, de tal manera que produzca una colisión interna, una presión interna, y el militarismo sano, de verdad, ese militarismo que todavía está dominado por la cúpula, amenazado por la cúpula, puede organizarse. El bloqueo continental será una medida. La siguiente medida es que debe producirse un verdadero trabajo de inteligencia, no de conspiración, porque todo el mundo en Venezuela tiene el derecho legítimo a acabar con este gobierno usurpador y dictador. Entonces, un trabajo de inteligencia, y hay que invertir en eso, para que de las entrañas de Venezuela, por favor, no desde afuera, de las entrañas, pueda revertirse y pueda la torta voltearse para sacar a Maduro. Olvídense de las negociaciones de otro acuerdo de Barbados, olvídense, tienen que organizarse. No digo un proceso con vincha o con boina para una guerra civil, no, aquí es un trabajo de inteligencia, un trabajo, si quieres, de conspiración positiva, de actitud, para tejer un proceso interno que permita la vuelta y que en verdad se pueda acabar con Maduro. No veo otro camino, Fernando. Maduro y sus secuaces no van a dejar el poder por las buenas, no hay forma alguna. Entonces, frente a ello tiene que trabajarse, y eso supone inversión, supone ganas, supone tiempo, y ahí tienen que ayudar los países que tienen un alto trabajo de inteligencia, ¿no es cierto?, en seguridad y defensa, para coadyuvar a crear ese marco, ese contexto entre las Fuerzas Armadas de verdad, las Fuerzas Armadas de los bandos intermedios, niveles intermedios, que están esperando el apoyo internacional, pero que la dictadura apenas los detecta, inmediatamente los neutraliza, y sabe Dios los aplasta. Para que eso no pase, hay que hacer ese trabajo como se hizo durante la resistencia francesa, durante la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Hay que optar por esa medida, Fernando. A mí me gusta hablar de realismo político. Y eso no es exponer a la gente a una mayor crisis económica, al pueblo, y ponerlo como carne de cañón ante los militares. Mira, Fernando, con 25 años, un pueblo sufrido, que está comiendo... Pero tampoco sufrieron 25, ¿ah? ¿Perdón? Tampoco sufrieron 25. Con Chávez vivieron una riqueza con el petróleo. Bueno, pero esos fueron los primeros años. Tuvieron una bonanza ahí con los precios del mineral. Perdón, todo, del petróleo, no del mineral. Si sumas todo, son los años del sufrimiento democrático, la falta, ausencia de democracia para decir lo que uno piensa, y el sufrimiento material, el hambre que vive Venezuela. Entonces, la gente, como no existe este trabajo que te estoy refiriendo de inteligencia, la gente dice, no hay nada contra este régimen duro, mejor me voy, pues. Entonces ahora se va a preparar otra ola migratoria. ¿Tú crees que los jóvenes de 18, 20 años... Claro, sí lo entiendo. Si no hay oportunidades, lo que están optando es por la migración. Entonces, Fernando... Y digamos, todos quieren Estados Unidos, pero como no hay acceso, toman los países de Latinoamérica. Por esa misma razón es que hace rato se tiene que invertir en ese trabajo, porque hay mucha gente en Venezuela que quiere un apoyo, pero un apoyo de verdad, no un apoyo romántico, no versos, como los que hemos visto en el tuit del canciller, o ahora llamando en consulta. ¿Para qué llama en consulta? Lo llama en consulta el embajador ahora. Bueno, el embajador ya no debe volver a Caracas. La posición del Perú debe ser: el Perú retira definitivamente a su embajador. Mira, Fernando, seamos consecuentes. Si con México y con Colombia nosotros tenemos encargado de negocios por las fricciones que ha habido con
López Obrador y Gustavo Petro, imagínate con Venezuela, con toda la catástrofe y la desgracia que está pasando, ¿cómo es posible que lo mantengamos al más alto nivel? ¿No te parece es una incoherencia completa, Fernando? Entonces, tenemos que ser pues consecuentes. La política exterior históricamente de Perú siempre ha sido eso. Tenemos que adoptar una posición, y yo sigo reclamándola, porque recuerdo mucho a los grandes maestros de la Cancillería, que fueron mis maestros, que nos enseñaron a tener posición con carácter de principista, que no vemos en la ejecución de la política exterior por parte de la Cancillería del señor González Oechea. Estaba pensando, este sería el sueño de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. ¿En qué sentido? Perpetuarse en el poder cuando en el 2000 quisieron quedarse 5 años más y quizás más. Eso, por supuesto. Mira, todo aquel que se quiera quedar en el poder va a terminar muy mal. ¿Ya? Terminan mal, si no podríamos contigo hacer solamente un programa de todos los dictadores que ha habido en el mundo. Claro, hay regímenes que pueden durar 5 a 10 años, pero a partir de ahí... Es que el poder es exquisito, todos quieren el poder, y está bien que lo quieran, pero democráticamente, y asumir la alternancia del poder. Entonces, cuando se quieren quedar en el poder, ya al margen de la voluntad ciudadana, ahí está, pues ese es el problema. Y América Latina adolece de eso, con caudillismo histórico, con gobiernos nefastos a través de la historia en América Latina. El de Venezuela es una vergüenza total. Yo insisto, lo que a mí, Miguel Ángel, me parece increíble es que Maduro haya durado tanto. O sea, puedo entender lo de Chávez, ¿no? La verborrea y una parte de una riqueza económica, pero Maduro, que no daba para eso, ¿cómo ha articulado con su equipo? Porque tiene un equipo al lado, ¿no? Ha articulado todo el manejo y el control de los aparatos. Mira, Maduro dura, la respuesta, Maduro, ¿sabes por qué dura todo el tiempo que vemos? Por dos cosas. Porque tiene el apoyo de la inteligencia cubana, y porque se asienta y se sostiene por los militares, por la cúpula militar venezolana, que intimidan todo el tiempo, que meten preso a todo el tiempo. Por eso se sostiene Maduro. No hay otra razón que explique que siga al frente del poder. Entonces, ¿y qué hace? A todos los civiles que están bajo su manto, los tiene viviendo como reyes. Eso sí es cierto. Nacional Electoral. Hay cierto sector de la sociedad que vive acomodadamente en Venezuela. Pero por supuesto, vive muy bien, si no, pues hace rato hubieran volteado la torta. Sí. Y por eso nadie quiere soltar la mamadera del statu quo con que Nicolás Maduro mantiene al país en ese grupúsculo que es el que anoche se ha vuelto a burlar del continente, de la región y de nuestros países. Hay que adoptar una posición de Estado, si no, pues Fernando, nos vamos a convertir en un país en verdad que solamente tiene una política exterior reactiva. Qué feo tener una política reactiva esperando a ver qué dicen los demás. Eso nunca se me hubiera ocurrido, nunca se me hubiera ocurrido ese tipo de actitud. Tenemos que tener liderazgo, iniciativa, acto creativo. El Perú propone esto, lo otro, hace rato, pero no hacemos nada, y eso es lo que más pena me da, Fernando, la ausencia de liderazgo para la política exterior del Perú. Sí, lamentablemente muchos cambios también ha habido ahí. ¿Perdón? Muchos cambios, tema de Cancillería, de cancilleres en el país. Mucho, claro, y eso pues justamente pasa porque no tenemos una visión de la política de Estado. Si nos pusiéramos de acuerdo no tendría por qué pasar esto.
Entonces, el Perú es un país que tiene 200 años, que se acaba de cumplir 203 hace muy pocos días, ayer, y no maduramos como Estado, ¿no? Tú ya me has escuchado, tengo que decirlo ahora, pues ya que me estás planteando. 203 años del Perú independiente, ya hemos pasado, no somos un país desarrollado. ¿Por qué no somos un país desarrollado? Porque nuestra clase política es mediocre, pues, Fernando. Mediocre. Porque no apostó por el desarrollo del país. Se dedicó solamente en uno mismo y en su familia. ¡Qué vergüenza! Ese es el problema del Perú. Y como tú me escuchas, lo digo siempre, para que no se crea que solamente uno lo está diciendo por fitas patrias. En mis columnas lo digo a cada rato. Seamos principistas y consecuentes. No tenemos una clase política de altura. ¿Por qué crees tú que Basadre decía, refiriéndose a la generación política de su momento, lo llamaba podridos, incendiarios, congelados? ¿Por qué lo decía? Porque eran así mediocres, como el día de hoy, sin pantalones, sin carácter. No tomamos el toro por las astas, Fernando. Pero esa gente mediocre, sin pantalones, esa gente que dirige actualmente en nuestro país, no tiene el respaldo de la población. Gente con 4% de aprobación en la que toman las decisiones por todos los peruanos. ¿Y qué importa eso? Perdóname, Fernando. ¿Qué importa si al final tienen el poder, manejan y conducen la patria? A eso voy, porque tienen el poder. Que lo que busca Maduro, entonces, lo que busca Maduro mantener es el poder, y en el Perú lo que busca mantener, sin importarle los niveles de aprobación o las normas, cómo legislan y no generan un Estado, una nación, es solamente el poder. Fernando, por eso hay que arrasar con nuestra clase política mediocre. Hay que mandarla a su casa. No pueden seguir al frente de la patria. La clase política del país no sirve. Lo tengo que decir abiertamente una vez más. No es una clase política para el Perú del desarrollo, sino del subdesarrollo. ¿Me estás diciendo que no hay que votar por ningún partido político entonces que hoy tenga representación parlamentaria? Yo lo que te estoy diciendo, Fernando, es que el pueblo tiene que ser consciente de que no podemos seguir apañando un statu quo con democracia, un statu quo para seguir viviendo 5 años más lo mismo. Es lo que te estoy diciendo. Pero entonces me estás diciendo lo que yo te he preguntado, o estás como Verónica Mendoza llamando insurgencia. No. La insurgencia escúchame, la insurgencia de Verónica Mendoza, primero no se llama insurgencia. Ya. Porque eso se llama populismo y demagogia. La insurgencia, artículo 46 de la Constitución Política, es el derecho del pueblo de levantarse contra un gobierno usurpador. Que yo diga que el gobierno actual es un gobierno mediocre, como todos los que hemos tenido, no estoy diciendo que sea usurpador. La señora, tú me has escuchado, es presidenta constitucional de Perú. Por favor, por eso, esa es la gran diferencia pues con estos demagogos que están en la política, que hablan lo que quieren. Aquí necesitamos una verdadera revolución en el Perú. Y esa revolución, tú me has escuchado, es una revolución educativa para cambiar el sentimiento, el alma, la idiosincrasia del peruano. Porque no vamos a cambiar de otra manera. Y para eso tenemos que tener suerte con el gobernante de turno. No sé, pues, el día 12 de julio, que cerraron las afiliaciones, el Perú fue una feria política, más de 20,000 inscripciones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Fernando! Para que eso te mide el pulso los que quieren llegar al Congreso solamente para ganar sus chivilines. Me parece como jugarse la tinga, pues. Pero es que eso es lo que tenemos que cambiar. 33 millones de peruanos, 20,000 se están jugando una tinga.
Por eso es que para llegar al Congreso, la gente tiene que saber escoger. ¿Y cómo sabe la gente escoger? Tenemos que tener suerte para invertir en educación con un gobierno decente, íntegro, un gobierno que tenga esas calidades. La verdad es que yo no veo a nadie que tenga carácter, que tenga ganas de cambiar la patria. Entonces, así como está al día de hoy, hoy día, tengo derecho a decir que los peruanos deberíamos votar en blanco, ¿ya? No es lo mismo de lo que propone esta señora irresponsable y demagoga, que sabe Dios si habrá en algún momento de su vida trabajado. Yo no sé la constitución venezolana, pero porque la insurgencia es también un tema mundial, ¿no? ¿Es lo que deberían hacer los venezolanos? Ojalá pudieran, pues no tienen ni fuerza para eso, Fernando. Por eso te decía, el apoyo exógeno de inteligencia. Las manifestaciones vistas en los mítines han sido multitudinarias, ¿ah? Eso es de ayer, de hoy y una semana más y listo. No, pero antes en campaña, te digo. También, la gente en Venezuela no tiene ese nivel de apoyo exógeno de inteligencia para que puedan organizarse sectores claves y producir la verdadera trabajo de inteligencia para revertir la situación de Venezuela. Eso no existe, ¿ya? Y esa es una responsabilidad de países importantes que sí tienen ese nivel de apoyo, que tienen esa logística para hacerlo. Pero de otra manera, Venezuela no va a cambiar. Fernando, van a pasar 10 años, no estoy exagerando, 10 años, estaremos hablando por Radio 1 de Tacna, cuando sacamos a Maduro. Porque la dictadura es así, el destino de Maduro ha sido trazado por Fidel Castro, y el destino de Maduro será el de Castro, el destino de Cuba, el destino de Nicaragua. ¿Por qué no pueden entender eso, Fernando? Es tan sencillo darnos cuenta de la realidad de lo que viven estos países. Una final que me gana el tiempo en este tema, y agradeciéndote por tanto tiempo, que además es un día feriado que podemos aprovechar para conversar. Pero, ¿y los gringos qué dicen de todo esto? Yo creo que Estados Unidos, mira, es que Estados Unidos de ahorita es de Joe Biden, pues, de los demócratas, y yo creo que allí Estados Unidos ha perdido mucho. Antes tenían una posición de Estado muy compacta y muy rápida, pero yo no me imagino una reacción de Donald Trump así, ¿eh? Pero Trump estaba hace 3 años. Trump estaba hace 3 años y igual. Bueno, pero para que veas tú, pues, acuérdate que durante Donald Trump se hablaba de la posibilidad de una invasión. Y yo dije, no, es que yo me opuse. Bueno, es que claro, para oponerse, pero yo decía, si te iba a preguntar, Trump te escuchó, pero no, el tema eso no puede caminar. No, claro, pero ha sucedido. Hay gente que sale y llama a invasiones, ¿no es cierto? Sí, y se han dado invasiones en varios lugares principalmente de Centroamérica. Estados Unidos llevó adelante la invasión de Valle Cochinos y no funcionó. No, además Venezuela no es una isla, es mucho más que eso. Trabajo de inteligencia, trabajo de inteligencia fuerte en sectores claves y estratégicos para revertir la situación. Vas a ver tú que eso puede dar su resultado, Fernando. En ese eje, Brasil es un socio importante que podría perder Venezuela. Mira, Lula ya tomó distancia y va a ser clave. Pero te imaginas tú, con esto acabo, te prometo acabar. Mira, el Perú retira a su embajador, la Cancillería peruana hoy día no debe de dormir, tejiendo con todas las cancillerías. Todos empiezan a retirar a sus embajadores de Venezuela. Se le quita el apoyo internacional del continente. Va creando ese contexto para que Maduro se siga quedando solo. Y luego el bloqueo continental más solo. Y el trabajo de inteligencia progresivo. Se cae la dictadura porque la conciencia, hasta de aquellos que están a favor de Maduro, dicen, no, esto ya no me gusta, esto no está bien, ya se fueron todas las embajadas, ya hay bloqueo, no, ya vamos a trabajar. Ellos mismos empiezan a revertir. Así se hizo con Fulgencio Batista.
¿Cómo dejaron a Fulgencio Batista cuando iba a entrar a La Habana, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Che Guevara? Los mismos militares que estaban con la pistola por un lado, una vez que Fulgencio Batista sube al avión, lo golpean. Eso hay que hacer, pero con democracia. Gonzalo Sánchez de Lozada se tuvo que subir a un avión. Ahí está. Más actual eso, todavía. Fernando, es que cada país tiene pues su circunstancia sui generis. Más tarde me han pedido, voy a hacer un Zoom más tarde de trabajo sobre niveles estratégicos de cómo enfrentar la situación de Venezuela, y usaré mis conocimientos pocos y que sigo leyendo y aprendiendo sobre geopolítica y sobre seguridad y defensa, porque yo no puedo tener un presupuesto solamente diplomático. No, yo soy un hombre que cree en la diplomacia y por alguna razón del destino de la vida fui jefe de la diplomacia peruana, pero no creo que es el único vector que tenemos que trabajar. Hay que ir a trabajar otros más, el de la inteligencia, repito una vez más, que tiene que ser el elemento para mí cualitativo de fondo para sacar este sátrapa que está al frente de un pueblo lindo, querido como es el de Venezuela, que hace rato ha abierto sus manos y el continente no está mostrándose como quisiera. Por eso Machado dijo, no queremos solamente deseos, queremos una posición del continente, del mundo, y eso es lo que hay que hacer, Fernando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo. Gracias, muy buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Viene agosto, ¿ah? Viene agosto. Vamos a conversar todo el mes sobre Tacna, sobre... De todas maneras.